Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Gracias le damos a Dios por la oportunidad que nos da de a través de las redes sociales el poder entrar a tu hogar, el poder compartir el mensaje. Y seguimos en nuestro estudio del libro de Mateo en el capítulo 21. El día de hoy vamos a retomar el estudio en el versículo 18. Pero quisiera comentarte que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dio de después de casi 6 meses de tener las puertas cerradas en nuestra iglesia debido a la pandemia, debido a lo que está sucediendo a nivel global. El día de hoy ya pudimos abrir las puertas y tener un servicio regular. Queremos invitarte, si tú tienes la posibilidad de acompañarnos, las puertas están abiertas. Mándanos un mensaje si tú deseas conocer la ubicación de la iglesia, y de alguna manera podemos guiarte para que tú puedas compartir con nosotros un domingo y que podamos adorar a Dios en armonía, adorar a Dios en un mismo corazón y en un mismo espíritu. Dejamos abierta la invitación para todas aquellas personas que deseen apuntarse. Estamos teniendo servicios todos los domingos a las 10 de la mañana, claro, con todos los protocolos de la nueva normalidad, los cuales es importante que sigamos para poder seguir con las puertas abiertas. Muy bien, me gustaría iniciar el día de hoy con una oración para pedirle que el Señor sea tomando el control de esta preciosa mañana y que todo lo que hagamos el día de hoy sea bendecido, sea prosperado, que el fruto de nuestras manos sea prosperado en el Señor. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por todo, Señor, lo bueno que tú eres, porque nos das la oportunidad nuevamente de poder abrir las puertas de tu templo, de tu casa, de tu hogar. Y te pedimos, Señor, que seas tú abriendo puertas para que podamos seguir adelante, Señor, teniendo nuestros servicios regulares. Ponemos el estudio del día de hoy en tus manos. Te pedimos que abras nuestro corazón y que únicamente palabra inspirada por ti salga de mi boca y que pueda llegar a los corazones de cada uno de mis hermanos y dar fruto al 100%. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 21, versículo 18. Como te comentaba, la semana pasada nos tomamos 5 días de receso. Y el día de hoy continuamos. Estamos a punto de entrar ya a los últimos días de la vida de Jesús, dentro de los cuales Jesús hace unas menciones proféticas muy importantes que nos alcanzan hasta nuestros tiempos, y que me gustaría que pusieras mucha atención para que recibieras el mensaje, recibieras esta instrucción que el Señor Jesús nos dio hace un poco más de 2000 años, y que el día de hoy muchas de las cosas se están cumpliendo frente a nuestros ojos, ¿verdad? Muy bien, capítulo 21, versículo 18, dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, ¿verdad? En el Evangelio sinóptico de Marcos, quiere decir el evangelio, recordamos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, son los conocidos como evangelios sinópticos, ¿verdad? Son evangelios que tienen mucha similitud y cada uno platica desde su punto de vista, ¿verdad? Y ninguno de ellos se contradice. Lo podemos corroborar en la palabra. Hay cosas que quizás parecen un poco confusas, pero cuando ya los estudias a profundidad te das cuenta que cada uno de ellos tiene su razón de ser, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio sinóptico de Marcos, en el capítulo 11, versículo 12, lo relata de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿verdad? Entonces, si no era tiempo de fruto, entonces, ¿cuál fue el problema con esta historia? ¿Cuál fue el problema con la higuera a la cual se acerca Jesús?
Jesús siempre trataba de enseñar a sus discípulos con ejemplo y esta no era la excepción. Jesús se enojó porque la planta estaba verde, la higuera estaba verde, estaba frondosa, tenía muchas hojas preciosas, aparentaba tener fruto, sin embargo no tenía fruto en ella, ¿verdad? La enseñanza en esta historia era relacionada con los escribas y los fariseos, los principales de las sinagogas, los que eran líderes religiosos en ese tiempo. Ellos profesaban la palabra, se ponían estatus muy altos delante de la gente. Recordamos que Jesús les reclamaba que siempre buscaban los mejores lugares, las mejores vestimentas, las mejores comidas, los mejores banquetes. Sin embargo, en ellos no existía fruto, no había nada en ellos productivo, sino solo una apariencia de fruto, ¿verdad? Es importante visualizar en nuestras vidas siempre esta cualidad o esta historia, que no solamente tratemos de dar los consejos, pero al final nos quedemos sin ellos, como dice el dicho, ¿verdad? Si hablamos de fe, que la fe sea en nosotros el primer fruto que nosotros vamos a dar. Si hablamos de paciencia igual, si hablamos de amor, no se diga, porque si no hay fruto, solo vamos a quedar como personas que tenemos un buen consejo, pero al momento de ver nuestra manera de actuar, definitivamente vamos a quedar sin fruto y eso no le agrada a Dios de ninguna manera. Versículo 20 dice: viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, ¿verdad? Yo no creo que Jesús vacilara con esto, que fuera algo metafórico o algo simulado, aunque muchos estudios dicen que es algo metafórico lo que habló Jesús. Yo creo que Dios nos ha dado ese poder y más, pero nuestra oración debe ser creyendo, ¿verdad? Jesús le dijo, todo lo que pidieres en oración creyendo, que engloba la palabra creer, ¿verdad? Esta pequeña palabra que tiene un significado tan profundo, que tiene un significado tan importante, ¿verdad? Yo lo veo desde una perspectiva en mi vida y para mí en lo personal, el creer en Jesús, el creer en lo que estamos pidiendo en oración, el creer verdaderamente que será hecho, es una práctica del día a día, ¿verdad? Es seguir adelante aunque sientas un poco de incertidumbre, pero caminando como si lo creyeras. Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, es decir, en el premio. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Esa palabra para mí es impactante, lo que Moisés vivió, porque a pesar de que yo creo que cuando Moisés miraba las circunstancias, miraba cómo la mano del faraón cada día era más pesada, miraba cómo crecía el maltrato contra el pueblo cada vez que él trataba de hacer algo para Dios, yo creo que en algún momento de su vida él pues dudó un poco, ¿verdad? Pero su acción o su caminar o lo que él demostró a través de su ejemplo fue que aunque a lo mejor pasara una pequeña duda por su corazón, por su mente, a lo mejor él titubeaba o se ponía nervioso, pero él caminaba demostrando siempre su confianza en Dios, y yo pienso que eso es de lo que se refiere el creer, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, todo lo que le pidieres creyendo en oración lo recibiréis. El creer es nuestra perseverancia en el día a día. La fe es una perseverancia. La fe es la perseverancia que nosotros mostramos caminando como viendo el invisible, caminando como que las cosas van a suceder aunque no estamos nosotros mirándolas, ¿verdad? Porque esa es la definición de fe, ¿verdad? La fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, el estar convencidos, tener ese convencimiento de que aunque no lo mires va a suceder, ¿verdad? Y aunque las cosas se pongan difíciles, tú caminas creyendo en fe, caminas creyendo que va a suceder. Y eso es lo que te digo, es una práctica del día a día. Nuestra fe es una práctica del día a día
el creer, que cuando nosotros pedimos en oración creyendo es que tú te levantes, que cuando tú pides en oración te levantes y camines en fe como viendo al invisible, creyendo que Dios obrará lo que a lo mejor no parece muy real, a lo mejor no parece muy claro, pero que Dios va a obrar lo que a Él le parece mejor para tu vida, no tratando de alterar los planes a tu conveniencia, ¿verdad? Los planes que Dios tiene para tu vida, no tratando de alterarlos, sino confiando en que lo que Dios pondrá frente a ti siempre será lo mejor, porque dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, ¿verdad? Confiando, esa confianza en el Señor, tú doblas tus rodillas, tú te hincas a pedirle al Señor, y cuando tú te levantes, aunque las circunstancias digan lo contrario, Dios tiene el poder creativo a través de su poder crear circunstancias para que todas las cosas obren a tu favor, ¿verdad? Cuando tú te tomas de la mano del Señor, Dios abre puertas. Yo no sé si tú tengas alguna situación que estés viviendo actualmente en tu vida, algún problema legal, alguna enfermedad, algún problema en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que tú ora, ponlo en las manos de Dios y levántate en fe y camina como si las cosas, llamando a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Creyendo que Dios tiene algo milagroso que va a cumplir en tu vida y en tu familia. Muy bien. De ahí dice que en el versículo 23 dice, cuando vino al templo, o sea, ya pasó una siguiente etapa, dice que cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Aquí recordemos que Jesús ya estaba en la recta final de su vida, ¿verdad? Ya estaba perfilado para la muerte, ya estaba a punto de ser entregado, ya estaba a punto de ser crucificado. Y ellos solo estaban buscando un motivo para poder apresarlo y llevarlo a muerte, ¿verdad? Así que deciden preguntarle, ¿de dónde tú crees que tienes toda esta autoridad que muestras? ¿Por qué tan seguro? ¿Por qué tan firme? Platícanos de dónde sacas esa confianza que según tú te respalda, ¿verdad? Y en el versículo 24 dice, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿verdad? A mí me encantan las respuestas de Jesús porque regularmente Jesús siempre los confrontaba con sus respuestas con otra pregunta, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús era muy particular, le respondió con otra pregunta para hacerlos ver inseguros. Cuando le dijeron que por qué sus discípulos, no sé si te acuerdas en la historia anterior, a historias anteriores que se acercaron y los fariseos y los escribas siempre estaban buscando algo que Jesús hacía mal para poder acusarles y le decían, hey, ¿por qué una vez que iban caminando y sus discípulos empezaron a comer espigas y no se habían lavado las manos y le dice, hey, ¿por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos comiendo con las manos sucias? Y Jesús les dijo, yo también, ¿verdad? Les pregunto a ustedes por qué quebrantan los mandamientos por sus tradiciones, ¿verdad? Entonces le contestaba con otra pregunta, les contestaba con unas preguntas muy particulares que los hacía ver inseguros a estas personas que según ellos eran los que dominaban religiosamente al pueblo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Jesús también le responde con una pregunta. Versículo 25 dice, el bautismo de Juan, ¿verdad? Les preguntó una pregunta muy importante. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta, ¿verdad? Para este tiempo recordamos que Juan el Bautista ya había sido decapitado y como un hombre que predicó la palabra de Dios con gran valentía, Juan el Bautista, las personas al ver la injusticia que había cometido Herodes con Juan el Bautista por un capricho de decapitarlo, automáticamente lo consideraron un mártir de la fe y lo tenían como un gran profeta. Y los judíos eran muy legalistas en ese tiempo. No dudo que en este tiempo también, ¿no? Pero en ese tiempo los judíos eran muy legalistas y si Juan era profeta, lo tenían que respetar como profeta. Y si a alguien le faltaba el respeto a Juan, entonces se encendían. Así que Jesús los confronta con esta pregunta que no tenía salida, ¿verdad? Versículo 27 dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabes, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, ¿verdad? Así de sencillo, se quitó ¿cómo se llama?
la forma como lo estaban hostigando. De esa manera Jesús se quitó encima a estos escribas, a estos fariseos, con una pregunta muy particular. Pero aprovechó la oportunidad Jesús y en el versículo 28 les suelta una parábola, es decir, una anécdota, ¿verdad? Algo como una metáfora, ¿no? Les dice en el versículo 28, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él le dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerle, ¿verdad? Aquí después de esto habla con una parábola, ¿verdad? Como te digo, con una metáfora, una anécdota, y los hace recapacitar en lo que Dios les había dado a través del tiempo. Desde los días de Moisés, ¿verdad? Hace 1500 años antes de Jesús, más 2000 que tenemos ahorita, hace 3500 años con Moisés, donde Dios les levantó ese libertador después de haber estado 430 años de esclavos en Egipto. Dios les levantó un libertador que los sacara del yugo de la esclavitud del faraón, y les fue dada la ley, ¿verdad? Las tablas de la ley, una serie de cosas que Dios quería que ellos cumplieran para que vivieran bajo la perfecta voluntad de Él. Les dio un tabernáculo y después un templo donde la gloria de Dios descendía. Es decir, ellos tenían un Dios en medio de ellos que los escuchaba cuando ellos tenían una necesidad, y eso los hacía un pueblo especial, ¿verdad? Sin embargo, su corrupción, su pecado, su maldad los llevó a alejarse de Dios para adorar otros dioses. Y Jehová les enviaba a sus profetas para decirles que se arrepintieran de sus malos caminos, y no los escuchaban, al contrario los mataban. Como a Isaías dice la historia que lo partieron en 2, a Jeremías lo echaron en un hoyo. Así hasta llegar a Juan el Bautista, a los tiempos de Jesús, donde también fue decapitado, ¿verdad? El último de todos los profetas del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista, fue decapitado. Así fue la historia de Israel por los últimos 1500 años hasta el tiempo de Jesús, hasta que Jesús viene. Es decir, Dios mismo bajó del cielo a darles otra oportunidad, pero ellos no la quisieron recibir, y lo que estaban llevando, los que se estaban llevando el premio de la salvación eran las prostitutas, los publicanos, ¿verdad? Que eran como personas que robaban al pueblo. Los que eran considerados pecadores eran los que se estaban llevando el premio de la salvación, y ellos reconocían que eran pecadores y que necesitaban de Dios. ¿Te acuerdas que en el Sermón del Monte Jesús hablaba sobre los pobres de espíritu, ¿verdad? Pues ellos, los publicanos y las rameras, las prostitutas, ellos miraban que necesitaban de Dios, ¿verdad? Ellos reconocían que había una necesidad en ellos de que Dios los perdonara, así que se acercaban a Dios y Dios los perdonaba y les daba su salvación. Pero los que creían que ya se la sabían de todas y que tenían el cielo asegurado, estaban quedando fuera de la salvación por su dureza de corazón, ¿verdad? Es lo que les dice en esta historia, ¿verdad? Ellos, los primeros, los que dijeron sí vamos, pero al último no fueron, eran los que estaban recibiendo la instrucción clara de parte de Dios y decían que sí, pero al último no se miraba el fruto en ellos, ¿verdad? Hablamos de la higuera en la porción anterior, y pues ellos decían que sí, trataban de predicar ellos y enseñar al pueblo, pero en realidad en ellos no había fruto. Pero los que al principio estaban renuentes en seguir pecando, llegaba un momento en su vida donde ellos se arrepentían y comenzaban a hacer la voluntad de Dios, y ellos estaban llevando los mejores lugares de privilegio en el reino de los cielos, ¿verdad? Considerados los peores antes, ahora se estaban llevando los mejores lugares en el reino de los cielos, y es de lo que se trataba esta parábola, ¿verdad? Y eso sigue sucediendo en este tiempo, ¿verdad? Y les da otra parábola importante en el versículo 33, dice: oíd otra parábola, dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ellas un lagar, edificó una torre
y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran su fruto. Eh, Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon, y envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Verdad? Aquí está hablando básicamente de que Dios agarró al pueblo de Israel, cultivó en ellos la fe, cultivó en ellos la palabra, cultivó en ellos la ley, les dio muchos privilegios, ¿verdad? Sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones que había en ese tiempo, en ese mundo conocido. Y entonces dice que cuando el Señor vino y estaba pidiendo cuentas de todo lo que les había dado, les estaba pidiendo que hubiera fruto en ellos, lo que hicieron ellos fue matar a los profetas, ¿verdad? Aquí Jesús se refiere en esta siguiente parábola haciendo énfasis en lo mismo, en la oportunidad que ellos habían tenido, los fariseos y los escribas y todo el pueblo de Israel a lo largo de todos los años, los estudiosos de la palabra, y cómo su corazón se había corrompido, que no podían ver cuando Dios enviaba a un mensajero y lo mataban y lo golpeaban, ¿verdad? Sigue hablando de los profetas, sigue hablando, y es que en realidad si nosotros nos ponemos a ver la historia del pueblo de Israel, cuando llegaba un profeta y los empezaba a confrontar con la verdad y les empezaba a decir el pecado que estaban cometiendo y que tenían que corregir el pecado que estaban viviendo, ellos se enojaban y los mataban, los destruían, y Dios estaba tratando de hablar a su pueblo a través de estos profetas y ellos eran sacrificados, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo llegó un momento en un punto donde Dios, ¿verdad? A través de Jesús les está mostrando todas estas cosas y aún así ellos no le entienden. El versículo 37 dice, finalmente les envió a sus hijos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, apoderémonos de su heredad, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Entonces aquí Jesús les menciona lo que estaba a punto de acontecer con él. Jesús también vino a hablar a su pueblo, al pueblo de Israel, para el arrepentimiento. Sin embargo, dice la palabra que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, habla del pueblo de Israel. Y aquí abre una brecha importante en Juan 1:12. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Jesús vino a salvar a todo aquel en el que él cree, ¿verdad? Es decir, al pueblo de Israel vino, pero ellos no quisieron aceptarlo. Entonces ahí es donde Dios abre una brecha importante para que todo el mundo, todas las personas alrededor del mundo que tengan un deseo de conocerle y le reciban en su corazón a Jesús, puedan tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aquí Jesús les dice, vino el hijo y tampoco lo escucharon, sino que lo golpearon y lo mataron. Todo lo que estaba a punto de acontecer, si hubieran sido un poquito más espirituales, hubieran entendido lo que Jesús les estaba hablando en ese momento, pero estaban tan cegados por la tradición, estaban tan cegados por su religiosidad que no podían ver el milagro de tener a Dios mismo hecho carne en forma de Jesús, ¿verdad? Y adorarle y respetarle y confiar en su palabra, ¿verdad? Versículo 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Les hace una pregunta confrontadora para que ellos mismos respondan desde su entendimiento. Y entonces ellos razonaron lo que le estaba preguntando Jesús y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará, o sea, rentará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y exactamente le contestaron lo que estaba a punto de acontecer. Antes solo el pueblo de Israel tenía el privilegio de tener toda la atención de Dios, porque desde que nació Abraham y creyó en Dios, Abraham recibió la promesa y toda su descendencia fue amada en gran manera por Dios. Pero ahora se abre una brecha para toda la humanidad. Es por eso que ahora somos considerados, según Romanos, ese injerto en el pueblo de Israel. Y gozamos del privilegio en Cristo de ser hijos de Dios. Privilegios de que Él nos guía, de que Él nos da su Espíritu Santo para que podamos ser guiados a través de esta vida. Nos da los dones, nos da los ministerios, nos da un llamado de privilegio para poder servirle. Todos esos privilegios que antes quizás no teníamos, pero ahora los tenemos a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús les dijo en el versículo 42, ¿nunca leíste en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Aquí Jesús les menciona el Salmo 118, cuando David habla de Jesús desde 1000 años antes, ¿verdad? David tuvo una revelación de Jesús
1000 años antes, habla de Jesús. Jesús está hablando de sí mismo como esa piedra angular. La piedra angular era la primera piedra que se ponía en la cimentación de una estructura y que daba guía para la edificación. Así Jesús se estaba constituyendo ese cimiento sobre el cual iba a ser edificado la iglesia, esa guía, ¿verdad? Esa guía correcta, esa guía fuerte, esa guía que iba a formar el fundamento para que la iglesia y para que tú y yo podamos estar en este tiempo aquí, ¿verdad? Versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Aquí les dice lo que te expliqué con anterioridad. Te tengo una noticia: si tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, ahora eres constituido hijo de Dios. Y el Señor te está dando todos sus dones para que tú trabajes y des su fruto. El fruto es primeramente que se refleje en tu vida el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, ¿verdad? Eso tienes que reflejarlo en tu vida, es el fruto, no como la higuera que únicamente estaba frondosa y no tenía fruto, sino que tú estés frondoso y aparte tengas ese fruto del Espíritu Santo, y entonces el Señor se va a agradar, ¿verdad? Y el otro fruto es que nosotros le traigamos a sus pies, o que nosotros le presentemos el mensaje de salvación a las personas, ¿verdad? Versículo 44 dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ellos cayere le desmenuzará, ¿verdad? Aquí habla de dos ejes importantes. Si tú caes sobre la roca que es Cristo, serás quebrantado, es decir, reconocerás tus pecados, tu condición, te arrepentirás. Pero si caes sobre ti, habla de juicio. En caso de que te pongas renuente y quieras ignorar su palabra, esto tendrá una consecuencia, no porque Dios sea malo, sino porque tu mismo pecado te va a alcanzar, ¿verdad? No sé si has escuchado, ¿verdad? Cuando dice que el pecado te alcanza, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, a lo mejor infidelidad con nuestra pareja, ¿verdad? Llega un momento en que el teatrito se cae, ¿verdad? Y el mismo pecado nos alcanza, nuestro matrimonio se destruye, nuestros hijos se alejan de nosotros. Y todo eso es el mismo juicio y el mismo pecado te está alcanzando, pero fueron decisiones que tú mismo tomaste, ¿verdad? Entonces, aquí es de lo que habla. Jesús dio unas palabras importantes en el Sermón del Monte, cosas que nosotros debemos de seguir como hijos de Dios, y si las seguimos, ¿verdad? Seremos quebrantados. Quiere decir que nosotros reconoceremos nuestro pecado y vamos a cambiar, pero si a pesar de que las sepamos, no caminamos conforme a lo que Jesús nos enseñó, entonces va a caer ese juicio del mismo pecado que nosotros estamos cometiendo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y finalmente versículo 45 dice: oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echar mano de él, temían al pueblo porque le tenían por profeta, ¿verdad? Finalmente Jesús ya tenía ese renombre, ya tenía esa fama, y el pueblo lo protegía hasta este punto. Obviamente ya los capítulos que siguen vamos a hablar ya casi de cuando ellos ya echan mano de Jesús y lo meten delante de los líderes religiosos en ese tiempo para que ya sea crucificado. Muy bien, pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase.